Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de hoy, en una conferencia de prensa donde se utilizó toda la tecnología, la última tecnología para presentar uno de los automóviles, un prototipo de automóviles que van a participar en la Fórmula E, se dieron a conocer precisamente todos los detalles de lo que va a ser esta carrera. Por quinto año consecutivo viene el ePrix a la Ciudad de México el próximo mes de febrero del 2019. La Fórmula E está de vuelta y lista para arrancar la quinta temporada con un nuevo auto. En una videoconferencia desde Londres, Alejandro Agag, CEO de Fórmula E, reconoció la importancia de México como una de las paradas desde que iniciara el serial. En la presentación también estuvo Alberto Longo, cofundador del serial eléctrico, quien destacó la importancia de seguir acercando este tipo de tecnología a las nuevas generaciones para reducir el impacto en el medio ambiente. El ePrix de la Ciudad de México se llevará a cabo el 16 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez y los boletos ya se encuentran a la venta. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues ya están los boletos a la venta para asistir a esta nueva edición de la Fórmula E. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de fútbol porque hoy la CONCACAF anunció lo que serán las sedes para la Copa Oro 2019. ¿Dónde va a jugar México? Vamos a verlo. La CONCACAF definió las sedes y las fechas en las que se jugarán las selecciones cabeza de serie en la próxima Copa Oro 2019, donde la selección mexicana debutará el 15 de junio en el Rose Bowl de Pasadena. El segundo encuentro del combinado nacional será el 19 de junio en el Broncos Stadium de Denver y cerrará la fase de grupos el 23 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte. Para esta edición habrán dos partidos el 16 y 17 de junio fuera de Estados Unidos, cuya sede aún está por definirse, los cuales corresponden al grupo B y C, donde Costa Rica y Honduras son cabeza de serie respectivamente. De igual forma se definieron las fechas para la ronda eliminatoria, cuyos cuartos de final se desarrollarán en Houston y Filadelfia entre el 29 y 30 de junio. Las semifinales se jugarán en Glendale y Nashville entre el 2 y 3 de julio, mientras que la final será en el Soldier Field de Chicago el 7 de julio. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hablando de selección nacional, recordemos que el próximo jueves se enfrentan en Monterrey, Nuevo León, en la Casa de los Tigres del Estadio Universitario, a Costa Rica en un partido amistoso. Por cierto, Costa Rica hoy ya hizo oficial Gustavo Matosas, el ex de León, América, Atlas y Querétaro, es su nuevo director técnico. Bueno, lo decía, va a enfrentar México a Costa Rica. Hoy tuvieron una práctica aquí todavía en la Ciudad de México, en el Centro de Alto Rendimiento. Vean la clase de gol que se tiró en la práctica Raúl Jiménez. Ahí estamos, este golazo de carambola, lo hace, es un gol olímpico. Vean la comba que hace en el aire, precisamente pegándole con la parte exterior del pie para que haga esa curva en el aire. Así anda de fino Raúl Jiménez, que recordemos está teniendo un segundo aire en su carrera. Ahora en la Premier League está yendo muy bien, es goleador de su equipo que acaba de ascender precisamente a la primera división. Y así está Raúl Jiménez latinado con el balón. Está concentrado, por supuesto, para jugar con la selección nacional frente a Costa Rica y frente a Chile la próxima semana en Querétaro. Y ya para terminar, hoy se filtró lo que podría ser la playera de Chivas para el Mundial de Clubes a realizarse en diciembre. ¿Qué dicen ustedes? Este es un modelo que está basado en este es de los 80s, muy principios de los 80s, y esta es la que se filtró. Parece como de Halloween, ¿no? Diabólica, ¿no? A propósito del cumpleaños de Guillermo del Toro, ¿sí? ¿no? Parece como el laberinto del fauno o algo así, ¿no? Está muy fea, la verdad. Sí, está muy fea. Para pedir dulces. Dice en redes sociales el termómetro fue de que no le gustó casi a nadie, ni siquiera a los aficionados de Chivas. Ya veremos si es la real. Es de información deportiva, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, buenas noches. Y este martes el cantante británico John Lennon se convirtió en tendencia en las redes sociales a 78 años de su nacimiento. Los usuarios recordaron al compositor de Liverpool compartiendo sus legendarias canciones enmarcadas con el eco de la protesta social. Y bueno, otro tema que fue ampliamente comentado por los cibernautas es la renuncia de Nikki Haley como embajadora de los Estados Unidos ante la ONU.
Vamos a ver qué nos respondieron en Twitter a la pregunta de esta noche. ¿Sabe cuántos empleados postales existen en el mundo de acuerdo con cifras de la Unión Postal Universal? La respuesta correcta es la C, más de 5 millones. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, Ricardo. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.